tal, chicos? Yo soy el interno en pausa y hoy vamos a ver el tema de úlcera péptica. Vamos a empezar con la definición. De la úlcera péptica viene a ser el daño de la mucosa gástrica o duodenal que se extiende a través de la muscularis mucosae. Como causas, vamos a este gráfico donde hay múltiples causas. Un ratito. Ya. Entre las causas más frecuentes tenemos que viene a ser por causa infecciosa a raíz del Helicobacter pylori. También, pero hay que recordar que hay otras causas infecciosas como las causas virales, ¿no? Que puede ser virus del herpes, el citomegalovirus y las otras causas también que sigue en frecuencia vienen a ser asociadas a los fármacos. Y ahí tenemos principalmente los AINES, incluido la aspirina. Tenemos otros fármacos como el clopidogrel, los bifosfonatos, los corticoides, los quimioterápicos. También puede ser a raíz de inducción por hormonas. Y ahí tenemos el gastrinoma. ¿Ya? Pero lo más frecuente, si nos preguntasen, ¿no?, de úlcera péptica, en cuanto a la etiología, viene a ser el Helicobacter pylori y los AINES, incluido la aspirina. ¿Ya? En este cuadro también podemos ver que hay otras causas de úlcera asociadas a algunas comorbilidades que tenemos, por ejemplo, la cirrosis, pacientes con trasplantados, la insuficiencia renal, pacientes con EPOC. Y ahí también hay que recordar esta causa, ¿no?, que viene a ser por el estrés, ¿no? Es decir, un paciente, como vemos acá, como Batman, que ha sido brutalmente golpeado por Bane, obviamente va a terminar en UCI. Entonces, los pacientes que están en UCI pueden desarrollar una úlcera por estrés, ¿no? Y esto va a ser el mecanismo de manera general, la isquemia que se genera en la mucosa, ¿ya? Hay que recordar esto porque ha sido una pregunta de los exámenes. ¿Ya? Ahora, dentro de esta úlcera por estrés hay dos tipos que es bueno recordar, que es la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. La úlcera de Cushing se va a desarrollar en pacientes que han sufrido un traumatismo encefalocraniano, y la úlcera de Curling en pacientes gran quemados, ¿no? Como vemos acá en la foto, Harvey Benn, cuando fue quemado brutalmente por el guasón, puede desarrollar él, cuando llega a UCI, su úlcera de tipo Curling. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, la úlcera de Cushing se va a generar porque va a haber una mayor secreción de gastrina, y esta gastrina va a generar mayor aumento del ácido clorhídrico, y esto va a generar daño a la mucosa. Y en cambio, en los gran quemados se va a generar una hipovolemia, ¿no? Y esta hipovolemia va a generar un cuadro de isquemia de la mucosa y va a generar la úlcera. Y hay que recordar esto, repito, lo que ha sido pregunta. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos el tabaquismo, ¿no?, donde se dice que el fumar 15 cigarrillos al día aumenta el riesgo en 3 veces, ¿no? Las pacientes que fuman 15 cigarrillos al día van a tener 3 veces más riesgo de tener una úlcera péptica. En cuanto al alcohol, igual, grandes cantidades de consumo de alcohol va a aumentar 4 veces más el riesgo de sufrir úlcera péptica. En cuanto al grupo sanguíneo, tenemos que está asociado el grupo sanguíneo tipo O y el tipo sanguíneo A. En cuanto a la dieta, se ha visto que las grasas no tienen ningún aumento en cuanto al riesgo de sufrir úlcera péptica, pero que sí se ha visto que el consumo de fibra, ¿no?, de verduras, de vitamina A, protege, ¿no?, ayuda a evitar o disminuye el riesgo de sufrir úlcera péptica. Y otro factor tenemos el factor psicológico, ¿no? El factor ya no que sea el estrés emocional. Ya, entonces, la primera parte, ahora continuando, vamos a ver la fisiopatología, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar que a nivel de la mucosa tenemos dos factores, los factores irritantes y los factores protectores. Que los factores irritantes son los que dañarían a la mucosa si no hay alguien que los detenga. Y ahí tenemos principalmente el jugo gástrico, ¿no?, que vamos a ver que sería el ácido clorhídrico, y la pexina, ¿no?, que vienen ser los principales. Ya, también tenemos otros irritantes, ¿no?, como pueden ver ahí, a los AINES, al tabaco. Y entre los factores protectores, ¿no?, que deben generar, ¿no?, una disminución de los factores irritantes o bloquear los factores irritantes, tenemos ya al moco, al bicarbonato, ya a las prostaglandinas, a la vascularización. Entonces, cuando está en equilibrio, todo va bien, pero cuando los factores irritantes predominan, ¿no?, eso va a generar un daño a la mucosa como una úlcera péptica. Ahora, en cuanto a la clínica, esto va a depender del tipo de úlcera que tengamos, ¿no?, porque la úlcera péptica la vamos a dividir por ser una úlcera duodenal o por ser una úlcera gástrica.
y dependiendo de ellas va a tener distintas características. Algo que ha faltado poner en este cuadro es la localización, que es importante, dónde se encuentran localizadas. La úlcera duodenal con más frecuencia se va a encontrar localizada en el bulbo duodenal. ¿Ya? En el bulbo duodenal. En cambio, la úlcera gástrica principalmente en la curvatura menor. ¿Ya? Ahora, en frecuencia es más frecuente la úlcera duodenal en comparación con la úlcera gástrica. En cuanto a la edad, la úlcera duodenal aparece con más frecuencia en personas jóvenes y la úlcera gástrica ya en pacientes de edad más avanzada. Cuanto al sexo, la úlcera duodenal predomina más en los varones y la úlcera gástrica no se ha visto ningún predominio, ¿no? Por eso la relación es de 1 a 1. Cuanto al grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo O va a relacionar con la úlcera duodenal, el grupo sanguíneo tipo A con la úlcera gástrica. Y otra cosa importante que hay que recordar, enfermedades asociadas. ¿No? La úlcera duodenal asocia a pacientes con insuficiencia hepática como cirrosis, con problemas hormonales como un gastrinoma, en la úlcera gástrica en pacientes con insuficiencia renal o pacientes con estrés, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están en la UCI. Ahora, según las características del dolor, ¿no? Igual hay que recordar. El dolor con mayor frecuencia se aparece en la úlcera duodenal, si lo queremos comparar con la úlcera, un ratito, con la úlcera gástrica. En la localización, la úlcera duodenal se localiza mayormente en la línea sifo-umbilical, ¿no? Por decir en la boca del estómago, ¿no? En la parte gástrica. Y la úlcera gástrica se localiza un poco más a nivel más alto. En la parte de cómo es el dolor, viene a ser un dolor evidente, ¿no? Quemante a nivel de la úlcera duodenal. Y la úlcera gástrica es un dolor mal definido. ¿Ya? En cuanto a cómo la relación de la comida con estas úlceras, ¿no? Cuando hay una úlcera duodenal, se dice que tiende a aparecer post consumo de alimentos, ¿no? Entre cada comida, ¿no? Se dice que después de 2 a 3 horas aproximadamente de consumir la comida puede aparecer el dolor y que va a aliviar una vez que se consuma la comida, va a aliviar, igual también tiende a aliviar con los antiácidos, cosa que no pasa con la úlcera gástrica, ¿no? Más bien con la úlcera gástrica el dolor puede aumentarse debido al consumo de alimentos o no mejorar, igual con los antiácidos puede ser que no mejore el dolor, ¿ya? Otro dato importante, ¿no? Que la úlcera adrenal, el dolor tiende a aparecer más, se dice, en la madrugada, ¿no? Es el momento donde hay mayor cantidad de secreción de ácido gástrico, ¿no? Y esto va a liberar mayor ácido clorhídrico y por tanto va a doler más, ¿ya? Otras cosas asociadas, por ejemplo, la irradiación, ¿no? Que en la úlcera duodenal el dolor se irradia el hipocondrio derecho e izquierdo, ¿no? El dolor en cinturón. Y en la úlcera gástrica, la irradiación va a ser al reborde costal izquierdo, ¿ya? La úlcera gástrica también está asociada a vómitos, por si acaso, ¿no? Vómitos, baja de peso. ¿Por qué, no? Porque va a haber una irritación a nivel pilórica. Entonces, esa irritación cuando llega la comida va a generar los vómitos, las náuseas, ¿no? Generar ya no quiere consumir alimentos y el paciente va a bajar de peso, ¿ya? Entonces, en cuanto a la clínica. Siguiendo, vamos a ver ahora el diagnóstico. Y obviamente el diagnóstico siempre debe empezar con la clínica, ¿no? Ya hemos referido cuál es la clínica característica, que es un dolorente, ¿no? Que dependiendo si es gástrico o renal, puede mejorar o no con la comida o con los antiácidos. Pero para confirmar el diagnóstico necesito hacer la endoscopía, ¿ya? Esa es la prueba que sí o sí tengo que hacer, la endoscopía, para poder confirmar el diagnóstico. Y aparte la endoscopía nos va a ayudar para 3 cosas. La primera nos va a permitir hacer una visualización de la úlcera. Como vemos acá en la imagen, ¿no? Podemos ver que hay una úlcera duodenal, ¿no? Y se está visualizando con un sangrado, ¿no? Entonces, para eso nos va a permitir la endoscopia. La primero, visualizar la úlcera. 2, nos va a permitir ayudar a hacer un diagnóstico por infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Porque sabemos que el Helicobacter pylori es una de las causas frecuentes de úlcera péptica. Y para ello debo tomar 2 muestras, ¿no? 2 muestras, una que va a ser en el antro y otra que va a ser en el cuerpo, ¿ya? Y la tercera ventaja de hacer la endoscopía es que nos va a permitir hacer biopsia, ¿no? Y la biopsia se hace en los 4 cuadrantes, ¿no? En los 4 cuadrantes de la úlcera, ¿ya? A toda, a toda úlcera se le da biopsia, no a toda úlcera, entonces debe cumplir ciertos criterios, para los cuales tenemos, los criterios van a ser
las úlceras de apariencia maligna, ¿no? ¿Cuáles son las úlceras de apariencia maligna? Viene a ser una úlcera que tenga una masa ulcerada que sobresale la luz, que tenga márgenes irregulares, que estén los márgenes engrosados, tenga el fondo sucio. Entonces, una úlcera que tenga esta característica, vamos a decir que es una úlcera de apariencia maligna y por lo tanto va a necesitar biopsias, ¿ya? En cambio, cuando tengo una úlcera de apariencia benigna, que sea lo contrario, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Una úlcera de un borde limpio, bordes, ¿no? Que no están en bordes lisos, no están engrosados, ¿no? Que se ve, por decirlo así, bonito, ¿no? A la endoscopía. Entonces, estas úlceras, que son benignas, ¿no? Se van a biopsiar solo si son úlceras gástricas, ¿ya? Es decir, toda úlcera gástrica sí o sí, aunque tenga apariencia maligna o benigna, va a necesitar biopsiarse. En cambio, la úlcera duodenal solo se va a biopsiar en el caso tenga una apariencia maligna, ¿no? Y estos serían los criterios para ello. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se biopsia solo la úlcera gástrica? ¿Por qué? Para descartar cáncer gástrico. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer, descartar cáncer gástrico. ¿Listo? No se olviden de eso. Entonces, después de esto que ya a través de la clínica de endoscopía ya he definido que es una úlcera péptica, tengo que establecer la etiología. Y debo buscar entre lo más frecuente, ¿no? Que hemos dicho que es el Helicobacter pylori y el consumo de AINES. Entonces tengo que excluir la infección por el Helicobacter pylori y para eso he hecho las biopsias, ¿no? Como hemos visto acá con la endoscopia, ya he hecho la biopsia. Pero si yo hago una biopsia y en ese momento el paciente estuvo con un sangrado, ¿ya? Entonces eso no descarta que no haya Helicobacter pylori aunque la biopsia me salga negativa, ¿ya? Entonces repito, ¿no? O sea, yo le hice la biopsia al paciente, pero estaba sangrando esa úlcera y me salió negativa. Entonces eso no descarta que no haya Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las otras pruebas, ¿no? Que serían las pruebas no invasivas, que serían test de aliento o test de antígenos en ese. Y la elección vendría a ser el test de aliento. Ya hay que recordar eso. Ahora, el segundo punto sería evaluar si hay uso de AINES, ¿no? Porque para poder establecer la etiología. ¿Ya? Ahora, continuamos. Para terminar, en cuanto al tratamiento, entonces, primero tratar la etiología, ¿no? Si es el Helicobacter pylori o si es AINES. Si es AINES, de manera sencilla, tendría que suspender, ¿no? Suspender el consumo de AINES. Y si es el Helicobacter pylori, tendría que ser el tratamiento erradicador que hayamos visto ya en el video anterior de cómo se manejaba, ¿no? Entonces, el tratamiento erradicador era el tratamiento triple, ¿no? Que era la OCA, ¿se acuerdan? Pues he puesto acá la imagen, la OCA. Y el tratamiento cuádruple, que vendría a ser con la memotina del BON, ¿no? Donde OCA vendría a ser el omeprazol, la claritromicina y la amoxicilina. Y en el tratamiento cuádruple, ¿no? Era el bismuto, el omeprazol, el metronidazol y la tetraciclina. Entonces el tratamiento erradicador que tendría que dar si ya encontré que la úlcera péptica ha sido debido al Helicobacter pylori. ¿Ok? Ahora, en cuanto al segundo punto, tenemos la terapia antisecretora. Y ahí tenemos los medicamentos a usar, tenemos dos grupos, los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas de receptores H2. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de bomba de protones? Entonces, es inhibir la bomba de protones. ¿No se acuerdan de la bomba de protones? Que era la bomba que intercambiaba los hidrogeniones con los potasios. Entonces, al inhibir esto, va a evitar que se produzca el ácido clorhídrico. ¿Ya? Evita que se produzca el ácido clorhídrico. Los ejemplos ahí tenemos el omeprazol, que es lo más usado, pantoprazol, esomeprazol. Como efectos secundarios, ¿no? Que no son muy frecuentes, pero ahí tenemos la cefalea, náuseas, diarreas. ¿Ya? Y el otro grupo de fármacos tenemos los antagonistas, receptores H2, que viene a ser el mecanismo, viene a ser inhibir los receptores de la histamina de tipo H2. Ya la histamina tiene varios receptores, pero va a inhibir el H2. Entonces, ¿por qué? Con esto, ¿qué se logra con esto? Hay que recordar que la histamina, ¿no? Cuando se unía a su receptor H2, ¿no? Que originaba que se libere también ácido clorhídrico, ¿no? Eso generaba que se libere también ácido clorhídrico. Entonces, si yo bloqueo al receptor, voy a evitar que también se produzca ácido clorhídrico. ¿Ya? Esa es la manera como actúa. Los ejemplos tenemos ranitidina, cimetidina, famotidina.
Los efectos secundarios también poco frecuentes, ¿no? Tenemos ahí la diarrea, estreñimiento. Entonces es lo que tenemos que recordar. Y por ahí, como pregunta, ¿y los antiácidos qué pasa con ello? ¿Ya? Entonces no se recomienda. Ya los antiácidos no se recomienda. ¿Por qué? Porque está visto que basta con usar, por ejemplo, los IVP y va a generar una recuperación mucho más rápido y menos costos que usando los antiácidos. ¿Ya? Por eso basta con la terapia antisecretora. Ahora, ¿cuál será el tiempo de duración de estos medicamentos? Entonces va a depender si es a raíz de un Helicobacter pylori o si es producto de los AINES. Si es Helicobacter pylori, tengo que definir si será una úlcera no complicada o complicada. ¿Ya? Complicada, ¿no? Nos referimos cuando, por ejemplo, cuando es una úlcera con alguna hemorragia, o se ha obstruido, ha generado una perforación, ¿ya? O una obstrucción. Entonces, cuando es no complicada, voy a dar omeprazol 20 miligramos 2 veces al día por 14 días. Y cuando es complicada, voy a empezar primero dando omeprazol endovenoso y luego voy a pasar al bioral dando 40 miligramos 2 veces al día, y la duración va a depender. Si es duodenal, daré de 4 a 8 semanas, y si es gástrica, daré de 8 a 12 semanas. ¿Ok? Ahora, si es una úlcera péptica debido a AINES, ya voy a usar ahí el omeprazol de 20 a 40 miligramos al día. Igual, la duración va a depender. Si es duodenal, va a ser 4 a 6 semanas. Y si es gástrica, va a ser de 6 a 8 semanas. ¿Ya? Y si no puedo usar omeprazol, ¿no? Puedo usar la ranitidina, que sea 300 miligramos al día. Ya, pero la elección, como vemos acá, ¿no? La elección siempre va a ser los IVP porque son más potentes, ¿ya? Son más potentes. Entonces, lo que les quería compartir, ¿no? Todo lo referente a úlcera péptica, una revisión así rápida y cosas puntuales que deben saber y han preguntado. Ya, bueno, les dejo la bibliografía, me pueden seguir ahí por las redes. Y bueno, eso sería todo, chicos, cuídense.